Imagina que un día despiertas y ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien. La voz de tu madre, que antes te calmaba, ahora te pesa. El abrazo de tu padre, que antes te guiaba, ahora te encierra. Y algo dentro de ti, una especie de fuego mudo, comienza a decirte, ya no pertenezco del todo aquí. Y si ese sentimiento que tanto temes no es traición, sino evolución, y si separarte de quienes te formaron no es romper tu historia, sino finalmente empezar la tuya. Carl Jung lo llamó individuación, el momento en que el alma deja de obedecer al clan y empieza a obedecer a la verdad interior. Pero ese proceso nunca llega con suavidad, llega con grietas, con silencios, con culpas que te desvelan por las noches. Llega con el eco de una frase que nadie te enseñó a soportar: no eres como nosotros. ¿Qué haces cuando amar a los tuyos empieza a doler? Cuando sus palabras se sienten como cadenas, cuando la mesa familiar se convierte en un campo de batalla silencioso, cuando entiendes que para seguir creciendo debes alejarte. Nadie te prepara para esa ruptura. Te enseñan a estudiar, a trabajar, a formar pareja, pero no te enseñan a sobrevivir a la culpa de separarte de tus raíces, a caminar solo sabiendo que cada paso duele, pero que no darlo duele más. ¿Alguna vez sentiste que la familia que te dio la vida también te quitó un pedazo de ella? No por maldad, sino por miedo. El miedo de que tu libertad los confronte, el miedo de que tu autenticidad revele su conformismo, el miedo de que tu voz despierte lo que ellos aprendieron a callar. Y ahí, en ese punto exacto donde el amor y el dolor se confunden, empieza el verdadero viaje del alma fuerte. No el que busca revancha, sino el que busca sentido. El que entiende que el lazo no se corta, se transforma, porque la separación no siempre destruye. A veces purifica, a veces te arranca de los brazos de los demás solo para devolverte a los tuyos propios. No todos entenderán ese camino. Algunos te llamarán ingrato. Otros dirán que cambiaste, que te volviste frío, distante, pero tú sabrás la verdad, que la distancia fue tu forma más honesta de amar, porque solo quien se separa con conciencia puede volver sin máscaras. Así que respira. No estás roto, estás despertando. Lo que duele ahora no es pérdida, es nacimiento, y lo que se rompe no es el vínculo, sino la ilusión de que amar significa no cambiar. Jung escribió: no hay despertar de la conciencia sin dolor. Quizás esa es la razón por la que los más fuertes no son los que más aguantan, sino los que se atreven a dejar ir, a perder el hogar externo para construir el interno, a quedarse solos, no por soberbia, sino por fidelidad al alma. Porque en el fondo, solo cuando el ruido del linaje se apaga, puedes escuchar la voz que siempre te esperó, la tuya. Hay una verdad que casi nadie quiere admitir. Las familias no solo crían, también moldean, limitan y a veces aprisionan. Pero tú lo sientes. Hay algo en ti que ya no encaja, una incomodidad sagrada que te susurra: si sigo aquí, no creceré más. Y sin embargo, el miedo te ata. El miedo a ser señalado, a ser el que se alejó, el que cambió, el que se atrevió a pensar diferente. ¿Alguna vez notaste cómo el amor familiar puede transformarse en deuda? No te dicen, sé feliz, te dicen, haz lo correcto. No te piden, sé libre, te dicen, no nos falles. Y en ese contrato invisible, tu alma empieza a pagar con silencio. Carl Jung decía que el alma no busca la felicidad, busca plenitud, pero la plenitud exige sacrificios, y el primero de ellos es la aprobación. ¿Estás dispuesto a perder el aplauso de los tuyos para encontrar tu verdad? ¿A soportar el peso del juicio para sentirte liviano por dentro? Esa es la frontera que separa a los que despiertan de los que repiten, los que siguen el mandato de su sangre y los que escuchan el pulso de su espíritu. Y aquí está la ironía. La mayoría pasa la vida entera buscando el amor que los repare, cuando en realidad la herida fue el inicio del llamado. Tu alma no busca venganza, busca integración, busca que entiendas que separarte no fue huir, fue regresar. Regresar a lo que eras antes de aprender a agradar, antes de aprender a disculparte por ser diferente, antes de tener que reducirte para que el hogar no estalle.
¿Y si toda tu lealtad a la familia fue, en el fondo, miedo a perder el amor? ¿Y si ese miedo fue el verdadero maestro? ¿Y si la distancia no fue castigo, sino una oportunidad para recordar quién eras sin los ojos de los demás? La mayoría nunca lo entenderá. Seguirán atrapados en el ¿qué dirán?, viviendo vidas prestadas, repitiendo heridas que no son suyas. Y mientras tanto, tú comienzas a despertar. Despertar no es bonito, es devastador. No se parece a la luz, se parece a la ruptura. Es darte cuenta de que las frases que te decían con amor eran también cadenas. Hazlo por nosotros. Piensa en la familia. ¿Qué van a decir si te vas? Te lo decían para protegerte, pero también para que siguieras dormido, porque quien se libera de la narrativa familiar se convierte en espejo. Y los espejos, Hera, los espejos duelen, muestran lo que los otros no quieren ver, que pudieron elegir distinto, que pudieron ser más libres. Por eso muchos se alejan de ti cuando empiezas a cambiar, no porque ya no te amen, sino porque tu transformación los confronta, tu silencio los incomoda, tu paz se vuelve peligrosa, y ahí es donde la mayoría retrocede, porque la soledad del alma libre asusta más que cualquier prisión. Pero tú no naciste para retroceder, naciste para cruzar el umbral que otros temen mirar. Pregúntate, ¿de quién sigues buscando permiso para ser quien ya eres? ¿De tu madre, de tu padre, de ese ideal que ya no existe? ¿Cuántas veces fingiste no entenderte solo para seguir perteneciendo? Jung lo explicó así: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el destino seguirá dirigiendo tu vida, y lo llamarás destino. Tu familia, tu pasado, tus heridas, no son tu condena, son el lenguaje simbólico del alma, las pruebas diseñadas para romperte justo donde debías abrirte. Cada discusión, cada rechazo, cada mirada de decepción fue una señal. Despierta, ya no puedes seguir interpretando el papel de siempre. Y tú lo sabes, por eso estás aquí, viendo este video, no por curiosidad, sino porque algo dentro de ti está ardiendo. Un fuego que no pide más explicaciones, solo la valentía de seguirlo. La mayoría vive y muere dentro del relato familiar. Hijos que se convierten en copias de sus padres, mujeres que cargan dolores de generaciones, hombres que repiten la ausencia que los formó. Pero algunos, los raros, los que sienten el peso del alma, deciden romper el ciclo. Y ese acto de ruptura es tan poderoso que toda su línea ancestral tiembla. Porque cuando tú sanas, cuando eliges la conciencia por encima de la culpa, algo invisible se reordena. No solo en ti, sino en los que vinieron antes. Es como si tus lágrimas lavaran siglos de represión. ¿Entiendes ahora por qué duele tanto separarte? Porque no solo estás dejando una casa, estás dejando un sistema entero de creencias. Estás cortando los hilos de la repetición. Por eso la soledad no es un vacío, es un templo, y tú eres el sacerdote de ese templo. Cada lágrima, una oración; cada silencio, una ofrenda; cada renuncia, un renacimiento. No te asustes si sientes que todo se derrumba. No estás perdiendo el suelo, estás perdiendo el guión, y justo ahí, entre los escombros, tu verdadera voz empieza a respirar. Lo que la mayoría no sabe es esto: no se puede ser completo sin antes ser incomprendido. No se puede llegar a la paz sin pasar por el fuego. Y no se puede amar de verdad sin antes separarse de lo falso. Así que no temas a tu distancia, teme más a la idea de quedarte donde ya no creces, porque lo que se queda cómodo muere lento, pero lo que se atreve a romper florece salvaje, y aunque no lo veas todavía, tu alma ya eligió. Tenlen. Separación fue su forma de gritar: estoy lista para volver a mí. Durante siglos te repitieron la misma historia, que la familia es sagrada, que el amor familiar todo lo puede, que quien se aleja de los suyos se condena a la soledad. Pero nadie te explicó lo que Jung descubrió, que antes de ser hijo, hija, hermano o madre, eres un alma en proceso de individuación. Y ese proceso, tarde o temprano, te obligará a traicionar el guión familiar para serle fiel a tu verdad más profunda. El mito del amor incondicional suena hermoso, pero en la práctica casi nadie lo vive, porque la mayoría de los lazos familiares no están construidos sobre libertad, sino sobre lealtad, miedo y repetición. Te enseñaron a no contradecir, a obedecer, a callar por respeto, a sostener vínculos incluso cuando duelen. Pero, ¿desde cuándo el amor verdadero exige negarte a ti mismo? ¿Desde cuándo amar significa dejar de existir? Lo que nadie dice es que muchas familias no aman, condicionan, aplauden al hijo,
obediente y silencian al que cuestiona, bendicen al que cumple el mandato y culpan al que se atreve a mirar hacia otro horizonte. Y ahí nace la gran herida, la confusión entre amor y aprobación, entre pertenecer y desaparecer, entre ser amado y ser útil. Te dicen, nosotros te dimos todo, pero no te explican el precio invisible de ese todo, tu autenticidad, tu capacidad de decir no sin sentirte culpable, tu derecho a elegir un destino distinto sin ser el villano de la historia. Y cuando finalmente despiertas y dices basta, el mito se derrumba. De pronto ves que el amor que te prometieron no era incondicional, era condicional al silencio, a la obediencia, a la máscara. Jung lo llamaba la sombra del linaje, esa parte oculta de la familia que todos conocen, pero de la que nadie habla. Los secretos, las culpas, las heridas que se heredan como un apellido. Y quien decide sanar, carga con el peso de romper la cadena. Romper no significa odiar, significa ver con claridad, ver que lo que llamaban amor era miedo a la diferencia, que lo que llamaban unión era control, que lo que llamaban familia era, a veces, solo un pacto de silencio. Pero aquí está la gran idea que transforma el mito. La separación no es el fin del amor, es su depuración. Cuando te alejas, no estás destruyendo el lazo, lo estás purificando de la necesidad, del control, del ego. Estás aprendiendo a amar sin mendigar, a estar sin pertenecer, a dar sin desaparecer. Y si la distancia no fuera un castigo, sino la forma más madura de amar, y si la verdadera lealtad no fuera hacia el apellido, sino hacia tu propia evolución, en el lenguaje de Jung, esto se llama trascendencia del complejo familiar. Cuando el alma, tras años de repetir el guión, decide reescribirlo, cuando deja de culpar a los padres y empieza a comprenderlos, cuando entiende que ellos también fueron prisioneros de sus propios miedos. La separación consciente no nace del rencor, nace del amor lúcido, ese que no necesita quedarse para probar su pureza. Ese que sabe decir, te amo, pero no puedo seguir viviendo bajo tus fantasmas. Lo paradójico es que, cuando lo haces, cuando dejas de ser el hijo obediente, cuando renuncias a complacer, descubres un nuevo tipo de paz. Una paz que no depende de aprobación, sino de coherencia interna. Y entonces entiendes algo que pocos llegan a comprender, que honrar a tu familia no es repetir su historia, sino liberarte de ella. Porque lo que no sanas, lo repites. Y lo que integras, lo trasciendes. Pregúntate, ¿a quién estás tratando de salvar con tu silencio? ¿A quién sigues protegiendo con tu culpa? ¿A quién le debes seguir siendo el mismo para que te sigan amando? Cuando dejas de buscar amor en quienes no saben amar libremente, empiezas a encontrarlo en ti. Y ese amor propio no es egoísmo, es reconciliación. Reconciliación con tu historia, con tus padres, con tus heridas. Porque solo cuando ves su humanidad, sus miedos, sus vacíos, puedes soltar la carga que no te corresponde. Jung escribió, no se convierte uno en iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esa oscuridad es el dolor de reconocer que tus padres también estaban perdidos, que hicieron lo que pudieron desde su inconsciencia, y que el verdadero amor comienza cuando los perdonas sin justificarte, cuando los entiendes sin volver atrás. Y entonces, sin buscarlo, sucede algo sagrado. La energía que antes te ataba se transforma en comprensión. La culpa se disuelve en compasión y la rabia se convierte en gratitud silenciosa. Gratitud no por lo que hicieron, sino por lo que te obligaron a descubrir, tu propia fortaleza. Porque solo quien ha sentido el dolor de alejarse entiende el poder de regresar sin cadenas. Y esa es la gran paradoja del alma fuerte. No necesita cortar el lazo porque ya lo trascendió. Puede volver sin miedo, hablar sin culpa y mirar a los suyos sin necesidad de ser entendido, porque ya no busca aprobación, busca verdad. Y en la verdad, todos los vínculos se transforman. No hay pérdida en este camino, solo metamorfosis. No hay desamor, solo amor que aprendió a respirar sin condiciones. Así que no te castigues por tu distancia. Tu alma no está rompiendo una familia, está creando conciencia. Y quizás, sin saberlo, eres tú quien vino a liberar la historia de todos. El primero que tuvo el valor de amar sin repetir. El primero que entendió que separarse también es una forma de volver a amar. Hay un momento en la vida en que ya no puedes volver atrás. No porque no quieras, sino porque ya no encajas en el molde que antes te contenía. Y ese punto, aunque duela,
es sagrado. Es el instante en que la herida se convierte en maestra. Muchos te dirán que exageras, que todos tienen problemas familiares, pero tú sabes que no se trata de problemas, sino de propósito. No fue solo una discusión, fue una fractura que te empujó hacia adentro. Y en ese descenso, en ese silencio posterior a la tormenta, comienza el viaje de transformación. Carl Jung lo comparaba con el proceso alquímico del alma. Primero, la disolución, luego, la purificación, después, la integración. Separarse de la familia no es un acto de rebeldía, es una iniciación que el alma diseña para recordar quién es, más allá de los apellidos, los mandatos y las expectativas. Hoy vas a descubrir 5 señales profundas de esa metamorfosis, 5 etapas invisibles que anuncian que ya no vives desde la herida, sino desde la conciencia. Prepárate, algunas duelen, otras liberan, pero todas transforman. Primero, el silencio que reordena el caos. Al principio todo es ruido. Tu mente repite las frases familiares como un eco infinito. ¿Cómo te atreves? Nos diste la espalda. Eres diferente. Y dentro de ti, una parte quiere justificarse, explicarse, defenderse, hasta que un día ya no respondes. Te cansas de tener razón. Te das cuenta de que cada palabra para convencer es energía perdida. Y eliges el silencio, no el silencio de quien se rinde, sino el de quien comienza a escucharse. Empiezas a notar que detrás de la culpa hay calma, que no contestar también es una respuesta. Ese silencio no es vacío, es reordenamiento, como cuando el agua turbia se asienta y el fondo se revela claro. En ese estado comienzas a ver lo que antes no podías, tu papel en el drama, tus miedos heredados, tus patrones reflejados. El silencio es el laboratorio del alma. Ahí se destilan las emociones y se transforma el dolor en comprensión. Y si la paz que tanto buscabas no estaba afuera, sino debajo del ruido que temías sentir. Segundo, el dolor que despierta la compasión. Separarse duele, no solo por lo que pierdes, sino por lo que entiendes. Porque de pronto miras hacia atrás y ves a tus padres no como dioses, sino como niños que también estaban heridos. El enojo se mezcla con ternura, la rabia con compasión, y empiezas a comprender que ellos también hicieron lo que pudieron con la conciencia que tenían. No los justificas, pero los humanizas, y eso te libera. Es como si el alma te dijera, ya no necesitas un culpable, necesitas una comprensión. Esa es la segunda metamorfosis, cuando el dolor deja de ser enemigo y se convierte en portal. La compasión no es debilidad, es sabiduría emocional. Significa que ya no necesitas castigar ni rescatar a nadie, solo amar con distancia y entender sin perderte. Pregúntate, ¿estás listo para ver el sufrimiento detrás de las máscaras de quienes te lastimaron? Tercero, la soledad que te devuelve a ti. Luego viene el vacío. Los mensajes se detienen, las llamadas disminuyen, las reuniones familiares se vuelven incómodas. Y ahí estás tú, frente a un silencio que pesa más que 1000 palabras. Es el momento en que la mayoría retrocede, porque confunde soledad con abandono. Pero tú comienzas a intuir algo diferente. Esa soledad no te está castigando, te está devolviendo. Es el útero simbólico del alma. Un espacio donde puedes escucharte sin interferencias, donde redescubres qué te gusta, qué deseas, qué eres sin los deberías. En esa quietud renace la autenticidad. Ya no haces las cosas para que te vean, sino porque te representan. Ya no hablas para que te entiendan, sino para decir verdad. Y entonces sucede algo curioso. Empiezas a atraer personas con la misma frecuencia, almas que también eligieron la coherencia sobre la apariencia. El alma sola nunca está sola, solo cambia de compañía. Cuarto, la identidad que nace del vacío. Todo lo que eras se derrumba, los roles, las creencias, incluso los sueños heredados, y sientes miedo, porque sin el espejo familiar no sabes quién eres. Pero esa confusión es necesaria, es la oscuridad antes del amanecer. Jung decía que el yo solo puede nacer cuando las máscaras caen y el alma se ve desnuda. Empiezas a reconstruirte desde dentro, descubres tu propio ritmo, tus valores, tus límites. Aprendes que no todo lo que viene de la sangre viene del espíritu. Tu identidad ya no se define por comparación, sino por coherencia. Ya no eres el hijo, la hija, el rebelde, el sanador, el problema. Eres quien observa todo eso y elige distinto. Y de pronto, el yo que temías perder se revela más fuerte, más simple,
más real, no el que agradaba, sino el que vibra en verdad. ¿Te das cuenta? No te perdiste, te descubriste. Quinto, el amor que ya no necesita pertenecer. La última metamorfosis es la más silenciosa y la más poderosa. Ocurre cuando regresas, no físicamente, sino energéticamente, y puedes mirar a tu familia sin resentimiento, sin necesidad de reconocimiento. Ya no buscas que te entiendan, tampoco necesitas que te acepten. Los miras y simplemente piensas, gracias, pero ya no me define. Ese es el amor maduro, el que no exige, el que no cobra, el que no encadena, el que reconoce que todos están exactamente donde deben estar en su nivel de conciencia. Entonces comprendes que separarte no fue traicionar, fue amar sin condiciones, amar sin necesitar volver, amar sin esconder tu verdad para sostener el vínculo. Y ahí, en esa libertad amorosa, se cumple la profecía junguiana. El alma se convierte en su propio hogar, porque amar no es quedarse. Amar es poder irse sin odio y volver, si la vida lo permite, sin miedo. Tu familia puede no entenderlo, pero el universo sí. Y cuando vives desde esa vibración, comienzan a llegar personas que resuenan con tu nueva verdad. Ya no tienes que mendigar presencia, porque encarnas pertenencia. Ya no buscas amor, porque te convertiste en él. El alma que se separa no muere, renace, y en cada renacimiento deja atrás un poco más del personaje para acercarse un poco más a la esencia. Así que, si te duele, respira. No estás perdiendo una familia, estás naciendo en ti, y ese nacimiento, aunque silencioso, es el grito más poderoso que puede emitir un ser humano. Soy libre, y aún así, sigo amando. Hay un instante, justo después de comprenderlo todo, en el que el alma se queda quieta, no porque haya terminado el camino, sino porque ha aprendido a caminar sin miedo. Ese instante, aunque parezca insignificante, marca el inicio de una nueva conciencia. Dejas de luchar contra el pasado, dejas de explicar tu silencio, dejas de justificar tu evolución. Simplemente eres, y esa simpleza es el fruto más raro de todos, porque pasaste años intentando ser alguien para que te quisieran, y ahora descubres que la verdadera fortaleza no está en resistir, sino en soltar. Te das cuenta de que no necesitabas tanto amor como creías, sino menos miedo, menos ruido, menos culpa. ¿Y si todo el sufrimiento que atravesaste no fue una pérdida, sino una iniciación? ¿Y si el dolor que cargabas no venía de lo que te hicieron, sino de lo que te negabas a ver? Jung decía que el alma tiene un propósito autónomo, una dirección que no siempre coincide con la lógica del ego. Por eso, cuando la vida te arranca de la comodidad del clan, lo hace no para castigarte, sino para redirigirte. Cada lágrima, cada silencio, cada ruptura familiar fue un símbolo, una forma del inconsciente de decirte, ya no puedes seguir viviendo en la mentira del deber. La individuación, ese concepto tan simple y tan temido, no es más que el proceso de recordar tu unicidad, no la que se construye por oposición, sino la que nace de la integración. Cuando dejas de querer que tu familia te entienda, cuando aceptas que algunos nunca pedirán perdón, cuando abrazas el hecho de que amar no siempre significa permanecer, entonces alcanzas la madurez del alma. Esa madurez no tiene aplausos, ni diplomas, ni ceremonias, solo tiene paz, una paz tan profunda que ni siquiera necesitas explicarla. Hay una escena que muchos viven y pocos reconocen. Una noche cualquiera, sin aviso, te encuentras llorando por algo que ya no duele tanto, pero todavía pesa. Te das cuenta de que no lloras por ellos, sino por la versión de ti que esperó tanto para ser vista. Y en medio de las lágrimas, sonríes, porque comprendes que sobreviviste, que todo lo que parecía romperte te estaba moldeando, que todo lo que perdiste te devolvió a ti. Ese es el milagro silencioso del proceso. No la perfección, sino la reconciliación. No la victoria, sino la comprensión. No el olvido, sino la integración. Integrar no es borrar el pasado, es hacerlo parte del relato con dignidad. Es poder decir, esto me dolió, pero también me despertó. Y esa frase, dicha en voz baja y con los ojos limpios, es más poderosa que 1000 perdones no dichos. Comienzas a mirar la vida desde otro lugar, ya no desde la herida, sino desde la sabiduría, ya no desde el ¿por qué a mí?, sino desde el gracias por mostrarme. Es ahí cuando el alma madura empieza a crear su propio lenguaje, deja de reaccionar y comienza a responder, deja de mendigar amor y empieza a irradiarlo, deja de luchar contra la familia y empieza a honrarla.
a su manera, sin someterse, sin desaparecer, porque la sanación no es venganza, es comprensión sin expectativa. Entiendes que la verdadera lealtad no es seguir los pasos de los tuyos, sino liberar sus cadenas en ti. Y cuando lo haces, todo cambia. Tus relaciones se vuelven más auténticas, tus palabras más claras, tu energía más liviana. La gente comienza a decirte que te ves distinto, aunque no hayas cambiado nada. No saben que lo que se transformó fue tu campo interno, que ahora tu alma camina sin peso, porque ya no carga con lo que no le pertenece. Y es entonces cuando llega el punto de no retorno. No porque algo externo te lo imponga, sino porque ya no puedes traicionarte más. Intentas volver a encajar y algo en ti se resiste. Intentas callar y la voz interior grita. Intentas fingir, pero el cuerpo no lo permite. Y entiendes, una vez que conoces la verdad, ya no puedes desaberla. No hay marcha atrás en la conciencia. No hay retorno a la ignorancia. Solo hay avance. Y ese avance, aunque parezca solitario, es acompañado por una fuerza invisible, tu alma ancestral. Las generaciones que no pudieron hablar te observan. Los que callaron su dolor ahora respiran a través de ti. Tu coraje no es solo tuyo, pertenece a todos los que vinieron antes, a todas las mujeres que no pudieron irse, a todos los hombres que nunca se permitieron llorar, a todos los hijos que soñaron con ser diferentes y no se atrevieron. Tú lo estás haciendo por ellos. Tú eres la respuesta a una plegaria antigua. Y el alma, cuando entiende eso, deja de sufrir por la separación y empieza a agradecer el propósito. Ahora lo ves con claridad. No fue un castigo, fue una invitación, una ruptura diseñada para hacerte recordar que no naciste para repetir, sino para transformar. Por eso, las almas más fuertes son las que vivieron las separaciones más duras. Porque cada ruptura abrió un espacio para la verdad, cada ausencia reveló una presencia interior, cada herida fue una puerta al autoconocimiento. Jung decía, hasta que hagas consciente lo que llevas en tu sombra, seguirá dirigiendo tu vida. Tú ya lo hiciste consciente, ya dejaste de huir, ya enfrentaste el espejo, y en ese reflejo por fin viste a tu verdadero yo. El que no necesita ser comprendido para existir, el que no busca pertenecer para amar, el que no se arrodilla ante el pasado para sentirse digno. Ese es el yo real, el que se forja en el fuego del desapego, el que entiende que la libertad duele, pero también cura, y que el amor, cuando es consciente, ya no esclaviza, solo ilumina. Así que no temas si sigues sintiendo la distancia. No temas si a veces extrañas, si a veces te preguntas si hiciste lo correcto. Cada duda es un recordatorio de que estás vivo. Cada lágrima, una semilla de tu nueva fortaleza. Porque el alma fuerte no se define por lo que evita, sino por lo que atraviesa. Y tú, al permitirte atravesarlo todo, te convertiste en algo más que superviviente. Te convertiste en creador, el creador de una nueva historia familiar, una donde el amor no nace del miedo, sino de la conciencia, una donde la pertenencia no exige sacrificio, sino autenticidad, una donde el silencio no es vacío, sino templo. Mira atrás una última vez, no con culpa, sino con gratitud. Agradece a quienes te rompieron, porque te obligaron a construirte. Agradece a quienes no te entendieron, porque te enseñaron a entenderte. Agradece incluso al dolor, porque fue el único maestro que nunca te mintió. Y ahora, camina, no hacia ellos, no contra ellos, sino hacia ti, porque el alma no se fortalece huyendo, sino regresando a casa. Y esa casa, ahora lo sabes, siempre estuvo dentro de ti. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que, de alguna forma, hablábamos de ti, entonces no fue casualidad. Las almas que están en proceso de despertar siempre se reconocen entre sí. Y si llegaste hasta aquí es porque estás listo, listo para dejar atrás el ruido, listo para honrar tu historia sin cargarla, listo para amar con conciencia, sin culpa y sin miedo. Este canal existe para eso, para recordarte cada semana que no estás solo en tu proceso, que tu dolor tiene propósito y que tu alma, aunque a veces tiemble, sabe exactamente hacia dónde va. Si sentiste que este video te acompañó, te invito a suscribirte y activar la campana, no por simple rutina, sino como un gesto simbólico de compromiso contigo mismo. Cada me gusta y cada comentario nos ayuda a que más personas que hoy están perdidas
encuentren estas palabras y también comiencen su transformación. Y si conoces a alguien que está pasando por una separación, un duelo o un momento en que el alma pide silencio, comparte este video con esa persona. Podría ser el espejo que le recuerde que no se está rompiendo, sino renaciendo. Gracias por quedarte, por escuchar con el corazón, por caminar este camino invisible junto a nosotros. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuida tu mente, honra tu alma.